Gloria a Dios. Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en el lunes 15 de diciembre del 2025. Lunes 15 de diciembre del 2025. Continuando con los días de Adviento, que estamos ya en el día 15 de esos días de Adviento, de ese viaje hacia Belén a través de la Escritura. En el día de hoy comenzamos con un nuevo libro. Es el Evangelio según Mateo. Mateo, el apóstol, discípulo y apóstol de Jesucristo. Y en los pasados 10 días vimos a través del lente del Evangelio de Lucas la verdad precisa en cuanto al nacimiento de Johanán primeramente, Juan el Bautista, un nacimiento que fue milagroso, donde vimos que solo la providencia de Dios se manifestó en Elizabeth, la parienta de Miriam. Tú la conoces por María en español. Vimos de igual forma cómo Lucas relataba el nacimiento virginal de Miriam, María. Y este único nacimiento virginal nos demuestra la divinidad del Mesías, de Jesús de Nazaret, de Jesús de la ciudad de Belén, el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy y por los próximos 5 días veremos este nacimiento virginal, el nacimiento de Yeshua, de Yahshua, de Jesús, de Jesús, pero bajo los lentes de Mateo, los lentes de uno que caminó con Jesús, Mateo, el discípulo y apóstol de Jesús. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Mateo, capítulo 1 y los versos del 18 al 21. Mateo capítulo 1, verso 18, y leemos. A la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, Miriam, con Joseph, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En videos que yo he grabado, cuando hay la necesidad de hacerlo, pues le menciono que la escritura o las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, no se contradice, sino que ella misma se complementa. Y este es uno de esos casos, uno de esos pasajes, de esos relatos. Mientras recorríamos los primeros 2 capítulos de Lucas, hacía referencia del Evangelio de Lucas como la verdad precisa. Y esto pues se debió a cuando leemos los primeros versos de Lucas, donde dice que le pareció bien escribir todas las cosas desde su origen y por orden. Pero comenzando a leer ahora en Mateo 1:18, el apóstol Mateo comienza diciendo que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y tal parece como si hubiera un pulseo escritural de quién es el que tiene la verdadera verdad en el relato. Pues déjenme decirle que en la escritura no hay tal cosa como tu verdad, mi verdad, la verdad de aquel otro. No. En la escritura solo encontraremos la verdad. Aún así,
nos encontraremos con puntos de vista de cómo se vio o cómo se escuchó el relato, porque yo lo puedo estar viendo de este punto de vista, de este lado del lente, y otra persona lo puede estar viendo de aquel lado, otra persona lo puede estar viendo del otro lado frente a mí, y en cada ángulo van a ver las cosas de forma distinta, pero siempre va a ser el mismo relato. Dicho esto, leemos nuevamente el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18, donde dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada Miriam, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Las bodas en Occidente en nada se parecen o pueden ser comparados con una boda judía, en lo absoluto. En Occidente, pues el proceso es que nos hacemos novios por un tiempo, algunos tal vez con poco tiempo, y luego el casamiento, la boda. Otros se van un poquito más extreme, digo yo, ¿verdad? O nos vamos, porque a mí me ocurrió hasta que el Señor me corrigió, y es que conviven juntos en el noviazgo, lo cual eso no es bíblico. Y luego se casan, y hay ocasiones que hasta ni lo hacen, ni se casan, simplemente siguen viviendo y están años y décadas viviendo juntos sin casarse, sin contraer matrimonio. Y esto no lo estoy diciendo porque lo escuché de tal o cual persona, sino porque yo mismo, hablando con una mujer ya anciana, pensando yo, como trabajaba de anfitrión en un hospital, pensando yo que eran esposos, pues le digo, mira, no, tu esposo, y a la señora casi que no podía caminar, el esposo casi no podía caminar. Se para y me dice, no, espérate un momentito, nosotros no somos esposos, él no es mi marido, nosotros convivimos. Y yo, de verdad. Y él me dice, sí, llevamos 50 años conviviendo juntos. Anyway, el asunto está en que bíblicamente eso no es lo correcto. El pacto matrimonial judío se toma muy en serio. El joven o el hombre joven, cuando conoce a esta jovencita que se presenta ante los padres, este hombre joven o este joven le da lo que se conoce como una dote al padre de la joven. Y esto es como compromiso con su hija, como pacto con su hija. Y él la compromete y le da un anillo sellando ese compromiso, que es una práctica que también aquí en Occidente se hacen, lo cual pues el novio compromete a la novia, a la jovencita, y le da un anillo finito, un arito, comprometiéndola como de que ya pues hay un compromiso serio entre ambas partes. Y este acto se le llama el desposorio. Y el único detalle en cuanto a Occidente y Medio Oriente, en este caso Israel, el judío, es que ese desposorio es tan serio y tan legal como el matrimonio mismo, el cual pues requiere o requerirá de algún divorcio, algún tipo de divorcio, si fuera que se llegase a romper ese pacto, esa relación como tal. Y Miriam estaba desposada con
Yosef, con José. Y el verso 18, al final dice que fue concebida del Espíritu Santo. En Lucas se nos dio el detalle de cómo fue. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios, lo tenemos que vincular automáticamente con la redención. Y ambos, el Espíritu Santo como la redención, ambos están ligados ¿a qué? A la segunda venida del Mesías. Y es por lo que en las sinagogas judías y también mesiánicas, en los servicios matutinos y también en los vespertinos en Shabbat, leen Isaías capítulo 59, verso 20 al 21. A ver qué dice. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Así que tenemos al Espíritu Santo que está ligado con la redención, con la segunda venida del Mesías. Y tenemos que entender, y lo he mencionado en videos anteriores, que el nacimiento virginal de Jesús no es el principio de él. Jesús, el Mesías, no fue creado cuando nació de Miriam. No, Él es antes de la fundación del mundo. Él es eterno. Él es el Dios que se humanó, se encarnó, se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, siendo semejante a los hombres. ¿Para qué? Para poder darle salvación y redención a la humanidad a través de Jesucristo, hombre. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla secretamente. José, su marido, como era justo. José, al igual que vemos con Zacarías y con Elizabeth y también con Miriam misma, todos ellos tenían algo en común. Ellos vivían una vida justa. Eran justos delante de Dios. La justicia de Dios era su prioridad. Y es lo que dijo Jesús, que lo encontramos en Mateo 6:33, en el discurso que él dio ante una multitud, cuando él menciona y le dice que no se afanen por qué comer o qué beber, ni tampoco por qué vestir, por nada de eso. Y él menciona todo, ¿verdad? Una comparación con, pues, los animales, como por ejemplo las aves del cielo. En otros lugares dice el cuervo, los cuervos, los lirios del campo. Así que él menciona que no se afanen. Pero ¿qué es lo que manda Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué? Lo que tú y yo necesitamos en el diario para poder vivir, comer, dormir, vestir,
tomar líquido, agua, porque el ser humano sin agua no vive. El ser humano sin comida llega un momento en que su cuerpo empieza a decaer, a dejar de funcionar, al igual que con el agua, y eventualmente se enferma y muere. El vestido, ¿por qué? Para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Así que Dios sabe la necesidad de todos nosotros, pero manda ¿a qué? A que busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Y esto es lo que hacían Zacarías, Elizabeth, Miriam y también José. Eran justos. Y dice José su marido como era justo. Y eso es lo que estaba precisamente dejando saber Jesús con Mateo 6:33. Y eso era José, un varón justo. Miriam estaba desposada con José, pero su matrimonio, en el caso judío, su matrimonio no había sido consumado aún. Solo habían cumplido con una parte de ese matrimonio, de ese pacto, por lo que no se habían juntado todavía, no habían consumado el matrimonio con su actividad sexual, con la intimidad entre ambos. Por lo que José no había tocado todavía a Miriam. Y en el judaísmo, si llegasen a enterarse que Miriam estaba embarazada sin haber culminado ese pacto matrimonial, luego de la boda o la ceremonia nupcial, el cual ambos se retiran y ahí consuman estando en una relación sexual para poder procrear, porque a eso fue que Dios nos mandó. Dios le dijo a Adán y Java: fructificaos, multiplicaos y sojuzgad la tierra. Así que, si alguien se hubiese enterado de eso que estaba ocurriendo en Miriam, ella hubiera sido apedreada hasta la muerte. Y José no quería infamarla. Eso significa que no quería deshonrarla, no quería desestimarla, echarla por un vertedero hasta la muerte. No, sino que él decidió abandonarla secretamente, sin que nadie supiera nada de lo que estaba aconteciendo. Pero hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. José amaba a Miriam, María. Sabía que ella no le iba ni tampoco le había sido infiel, pero había un hecho que era irrefutable, un hecho que era inevitable. Ella estaba embarazada. Y por esa razón, José era que quiso dejarla secretamente. Verso 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tú, varón que me ves y que me escucha, no sé qué tú harías en tal caso. ¿Qué harías estando en los zapatos o en los pantalones de José? Yo tampoco. No sé qué haría. Tal vez conociendo la Escritura, pues me estaría inclinando hacia eso también. ¿Por qué? Porque la Escritura te hace libre de prejuicios. Te hace libre para escuchar la voz de Dios, para que puedas tener fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando dice que él, pensando él en esto, no es sino que él estaba que
ponderando, él ponderaba, meditaba profundamente, analizaba la situación con mucho cuidado. Y sigue leyendo que he aquí un ángel se le apareció en sueño. Pero dice un ángel del Señor. Y he mencionado que cuando mencionan ángel del Señor, no es un ángel cualquiera, sino el ángel del Señor. Pero hay algo interesante antes de eso, que comienza diciendo, he aquí, he aquí. Y nuevamente nos topamos con esa expresión en hebreo, hinei, hinei, he aquí. Y es que siempre que en la Escritura encontremos esa expresión, hinei, es porque algo importante está por ocurrir. He aquí, el ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas por recibir a Miriam, María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo mismo que dice en el relato de Lucas, lo vuelvo a decir aquí. No es cualquier ángel que se le apareció, sino el ángel del Señor. El mismo ángel que se le apareció a Zacarías, el mismo ángel que se le apareció o que se le presentó a Miriam, María. Y este énfasis de llamar a José por hijo de David nos muestra que está intrínsecamente ligado con la profecía mesiánica, específicamente la profecía de Miqueas, cuando se menciona hijo de David, de Belén, Efrata, de Judá, y cuando se nos menciona al Espíritu Santo en la Escritura, está relacionado con la redención. Y es que a través de la obra redentora del Espíritu Santo, es que tú y yo, es que la humanidad puede ser salvo como único por medio de la intervención del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, el Mesías no hubiera venido, no hubiera habido un nacimiento virginal. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay un cántico gradual en el Salmo 130, verso 8, que dice de la siguiente manera. Salmo 130, verso 8. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este salmo, que tiene 8 versos nada más, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, oye, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es lo que el ángel del Señor le está revelando a José. Una profecía mesiánica, dando su cumplimiento mediante ese
nacimiento virginal que tendrá por nombre Jesús. Y voy aquí a tomar unos minutitos concerniente a ese nombre, Jesús, porque hasta aquí llega los textos a leer en el Adviento. Jesús, y es solamente para que conozcan diferentes perspectivas o perspectivas distintas sobre el nombre como tal, el nombre Jesús. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que se llaman Jesús. Al igual que hay muchas personas que se llaman Pedro, Juan, Jacobo. Así que es que Jesús está escrito en griego. Se llama o se dice o se pronuncia Iesus. Iesus. En latín se le dice Iesus. I-E-S-U-S. Iesus. Y ambos se pronuncian casi igual. Y el griego Iesus, el latín Jesús. En hebreo moderno se dice Yeshua. Se oye mucho esa expresión, esa palabra mencionar por parte de los judíos. Yeshua HaMashiach. Yeshua. Aunque también se hace mencionar sin la fuerza de pronunciación en la U, mencionándolo como Yeshua. Pero más se oye Yeshua. Y hay que recordar que el hebreo no tiene vocales, solamente consonantes. El uso de la vocal comienza a tener función cuando se le colocan puntos para poder pronunciarse como una vocal esa consonante. Así que Yeshua es una manera corta de decir Yehoshua, que es Dios es salvación o Yahvé es salvación. Por otro lado, se escucha decir, y que yo también lo he mencionado, lo menciono, lo expreso de esa manera, tal vez con el permiso o sin el permiso de los maestros que son de lenguaje hebreo, pero lo hago así. Y es el nombre o la expresión Yahshua. Yahshua. Y la pregunta que muchos se hacen entonces es, bueno, yo quiero pronunciar muy bien, quiero pronunciar bien el nombre de mi Salvador, de mi Señor. Entonces, ¿cómo se dice? Por eso mencioné que tomaría unos minutitos para hablar de ello. Tal vez 5 a no más de 10 minutos. La palabra Yahshua no está en los escritos hebreos originales. Al igual que tampoco está la palabra omnisciente, omnisciencia, omnipresente, omnipresencia. No están en los escritos hebreos. Tampoco la palabra Trinidad. Pero aunque no aparecen en la escritura, están implícitas en muchos textos o versículos. Y no por eso los descartamos. ¿Sabes por qué? Porque señalan los atributos de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra Yahweh no está tampoco. ¿Por qué? Porque se escribe YHVH, 4 consonantes, que para poder pronunciarlo se pronuncia cada letra y así mencionas el nombre. YHVH, Yahvé, que se pronuncia o se menciona como Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He. ¿Quieres mencionar Yahvé? Que no lo mencionan porque es sagrado. Se menciona Yod-He-Vav-He, que estás pronunciando cada letra. Son detalles que parecen no tener importancia, pero recuerdo que en la elemental
Recuerdo cómo los estudiantes, si veían a un niño que tenía por nombre, y voy a usar mi nombre para no hacer referencia a ningún otro, tenían por nombre Saúl, pero su segundo apellido era Antonio, que no es mi apellido, no es mi segundo nombre, pero procuraban, como quien dice, burlarse del niño, de ese muchacho, al mencionar los nombres, pero cortando el segundo, y en vez de decir Saúl A, decían Saula, haciéndolo femenino a él. Y eso pues irritaba a los muchachos, a veces terminaban en alguna pelea. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le alteren su nombre. Y como mencioné, Yahshua no está escrito en la Biblia. Ahora bien, si vamos a Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, verso 2, vamos a encontrarnos con algo interesante del cual pues hablé con respecto a omnipresente, omnisciente, omnisciencia, omnipresencia. Isaías 12, 2 dice, y esto es por dar un ejemplo, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová. Yah, Jehová. Aquí, quien ha sido salvación para mí. He aquí, Dios es salvación mía. Me guardaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación mía. No estoy poniendo otro nombre sobre el que está escrito. Es que dice Yah, Jehová. Y eso es lo que está interesante. Y dice, he aquí, Dios es salvación mía. Jehová, cuando lo buscas en el escrito hebreo moderno, dice Yahweh. Pero Yahweh tampoco está escrito en los originales, porque es Yahvé o Shefé o Yod-Hei Vav-Hei. Y cuando leemos salvación, la palabra salvación de por sí viene de la palabra raíz Yasha. Yasha, que es guardar, es librar, es rescatar, es salvación, es salvador, es salvar, es socorro. Y en este versículo 2 del capítulo 12 de Isaías, aunque no vemos escrito la palabra como tal, Yahshua, y sí vemos Yeshua cuando dice salvación. Su palabra raíz es Yasha, por lo que debería decir en el original hebreo, he aquí, Dios es Yasha mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, o Yah, Yod-Hei Vav-Hei, quien ha sido Yasha para mí, salvación para mí. Parece una clase. No, es que quiero dejarle unos detallitos para que puedan, cuando vayan a pronunciar el nombre de Jesús, sepan realmente de quién están hablando y no de Jesús, el vecino o el del trabajo o el compañero o el de la iglesia. No. Cuando leemos salvación viene de esa palabra raíz Yasha. También vemos que Isaías menciona allá y Jehová, que también es traducido Señor, pero también es Elohim. Jehová como Elohim, y Elohim es en plural, y también Adonai. Pero Elohim significa dioses o Dios en su pluralidad, plurativamente, si lo podemos decir así. Y Adonai es mi Señor. ¿Por qué? Porque Señor es Adón. Y cuando dices Adonai, es mi Señor. Y es lo más interesante que yo veo, que para mí es interesante e intrigante.
Y es que la palabra Yahshua no está específicamente escrito de esa manera, aunque sí lo está implícitamente, de la misma manera que no vemos escrito, y en el caso de los judíos tampoco ni lo pueden expresar porque es sagrado, y es la palabra Yod Hei Vav Hei, Yahvé, YHVH, no es WH. Eso se pone en el español para poder uno, el latino, el hispano parlante, poder decir Yahvé. Se le hace más difícil decir Yahvé que decir Yahweh. Pero no está escrito así. Las consonantes no son YHWH. Es YHVH. Yod Hei Vav Hei. Y ahora pues lo dejo con este versículo porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Escuchó bien? Dios le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nunca olviden, iglesia, que es un nombre que es sobre todo nombre, sobre cualquier nombre que cualquiera pueda tener. Así que mucho cuidado con cuando mencionas la palabra Jesús, que no venga a tu mente otra persona.